Quiero recomendarte que si no pudiste escuchar el inicio de la serie, estuviste fuera de la ciudad, alguna cuestión de salud te impidió estar aquí, puedas darte tiempo de escucharlo. Este mensaje se envía a través de todos los grupos de discipulado. Puedes encontrarlo en las distintas plataformas de video y de redes sociales de la iglesia y será muy provechoso para ti. Inclina tu rostro conmigo y pongamos nuestro corazón delante del Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Hemos cantado que ella es el compás para nuestros pies. Queremos que sea tu palabra, Señor, el lente por el cual miramos la vida, miramos nuestra propia existencia, miramos el mundo, nuestras relaciones, negocios, nuestros planes, nuestros errores y pecados, Señor. Pero también que sea tu palabra la que apunte para nosotros y nos muestre el camino de salvación. De manera que podamos caminar por ese camino que dijo Jesús, ese camino angosto que lleva a la vida eterna, por esa puerta estrecha que nos llevará a una eternidad contigo, en vez de desviarnos por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Permítenos que lo que veremos de tu palabra, Señor, pueda llevar nuestro corazón a esa convicción y a esa determinación. Y que al salir de aquí, tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Porque en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero en tus fuerzas, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo que nos ha sido prometida, es completamente posible. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Posiblemente ustedes han escuchado el nombre de Tom Brady. Es el quarterback más famoso de los últimos tiempos en el fútbol americano. Aunque en nuestro país no tiene una liga tan famosa ni es un deporte que todo el mundo vea. Este hombre en realidad tiene un reconocimiento en muchos países del mundo. Es el hombre que tiene más títulos como quarterback en un equipo de la liga de fútbol americano. Superó la marca anterior de 5 torneos ganados, 5 campeonatos, y conquistó a lo largo de su carrera 7 títulos. Nadie más lo ha igualado y es difícil que vayan a hacerlo. Cuando él ya estaba en la cima de su carrera, tras haber tenido el enorme placer de haber ganado sus primeros 3 campeonatos, ya disfrutaba de una fortuna que se contaba en muchos millones de dólares. Era deseado, codiciado por los mejores equipos de fútbol americano y todavía era bien joven para poder seguir jugando y ganando. De hecho, como te acabo de decir, todavía conquistó 4 títulos después de eso. Pero ahí, cuando solo llevaba 3, él en una entrevista le preguntaron qué se sentía. Y dice, solo tengo una pregunta. Después de todo este éxito, solo tengo una pregunta. ¿Qué más hay después de esto? Tiene que haber algo más. Algo más aparte del placer, del éxito, del dinero, de la fama. Y por lo menos en ese momento Tom Brady no sabía qué era. Solo tenía la esperanza de que hubiera algo más. Las palabras de este hombre de nuestros tiempos parecen un eco de las mismas palabras que el autor del libro de Eclesiastés nos ha dicho en su introducción. Solo recordando algunas cosas de ese mensaje inicial que dimos hace una semana. Recordando, aprendimos que Eclesiastés fue escrito por un hombre que se denomina a sí mismo el Cogelet o el predicador. Muy posiblemente el rey Salomón, el sabio Salomón, al final de su vida, dando en este libro un testimonio, en primer lugar, de lo que fue su vida sin Dios, y en segundo lugar, de lo que fue su final arrepentimiento y volver al Señor. Aunque el libro está escrito en un lenguaje paradójico y enigmático de poesía, su propósito no es deprimirnos, no es compartir una visión fatalista de la vida y el mundo, sino hacer reflexionar a los oyentes y lectores, enseñándoles cómo luce la vida sin Dios. Su conclusión es que sin Dios la vida es vanidad, lo que significa literalmente vapor o humo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es absurdo, todo es como vapor que se va. La vida es volátil, pasajera, enigmática, como si el vapor pudiera tener vapor.
aunque Eclesiastés tiene algunos consejos que podemos seguir literalmente. Seguramente recuerdas algunos pasajes como: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de juventud, o todo tiene su tiempo. Algunos pasajes aislados que tienen algunos consejos. En realidad, dar consejos literales y directos no es el método de este autor. En su discurso poético, el predicador no representa la voz como la sabiduría en el libro de Proverbios. Este hombre no es la voz de un hombre sensato, piadoso, invitándonos a seguir sus pasos. No, la mayor parte del libro de Eclesiastés, el predicador es como un hombre parado al lado del camino, gritándonos a todos los que pasamos: no vayas por aquí. Este es el camino por el cual yo casi pierdo mi vida. Y cuando nosotros miramos con esta perspectiva el libro de Eclesiastés, es mucho más fácil de entender. Como lo mencioné en el mensaje inicial, sí, esta vida es caótica y es paradójica, pero no es por culpa de Dios, sino del pecado en nosotros, los humanos. Y si la vida luce oscura y desesperanzadora, es porque entonces solo estamos mirando debajo del sol. Solo estamos mirando lo que se ve y se toca en este mundo, tal como lo hizo este hombre la mayor parte de su vida. A partir del verso 12, donde vamos a comenzar a leer hoy en el capítulo 1, estaremos viendo semana a semana las conclusiones y observaciones que hizo el predicador al considerar la vida sin Dios. La primera de ellas que vamos a ver el día de hoy, como lo indica el título de nuestro mensaje, tiene que ver con la búsqueda del placer. El título es: la insaciable búsqueda del placer. La insaciable búsqueda del placer. Y vamos a verlo en 3 puntos muy sencillos. En primer lugar, vamos a ver el placer según el predicador. ¿Qué es lo que el autor de Eclesiastés observó y concluyó acerca de los placeres que él pudo disfrutar en esta vida? El placer según el predicador. En segundo lugar, vamos a ver el placer según Dios. Vamos a poner las enseñanzas y conclusiones que este hombre tuvo del placer sin Dios a contraluz de lo que el Señor nos dice en toda la Biblia acerca del placer. Y finalmente vamos a ver el placer y qué haremos tú y yo con él. ¿Qué haremos tú y yo con el placer en nuestra propia vida? Espero que a lo largo de estos 3 puntos tú seas convencido por el Señor y su palabra de una verdad muy sencilla. Y es esta: que ningún placer creado puede satisfacernos como solo Cristo puede hacerlo. Ningún placer creado puede satisfacernos como solo Cristo puede hacerlo. Así que veamos en primer lugar el placer según el predicador. Capítulo 1, versos 12 al 18. Y recuerda, estamos leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Esa es la palabra del Señor. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Yo me dije: yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez, y me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Los primeros versos que acabamos de leer nos hablan en primer lugar de que este predicador hizo una investigación detallada, concienzuda. Es lo primero que nos encontramos. El verso 13 y 14 nos dicen que él aplicó su corazón a buscar, a investigar con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el sol. Estos versos son en realidad como el preámbulo de todas las cosas, el placer y muchas otras que él va a desglosar
Verso 17 repite: y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría. Y no solo eso, sino también la locura y la insensatez. Cuando ustedes y yo pensamos en una investigación en nuestros días, lo que generalmente viene a nuestra cabeza son personas estudiosas del mundo académico o científico. Primero, quizás en medio de libros rodeados de documentos, computadoras con acceso a internet, en nuestros días con inteligencia artificial. Pero ese no fue el tipo de investigación que el predicador hizo. Su investigación fue meramente observacional, o lo que los científicos llamarían una investigación naturalista. Simplemente observando a las personas y sus acciones, como un científico registra fenómenos, variables, sin intervenir con ellos, solo observando con esa sabiduría, con esa inteligencia que Dios le había dado al Cogelet, al predicador. Aunque estos versos, al igual que los versos 16 al 18, este hombre habla de su sabiduría, debes saber que la sabiduría no será el tema principal aquí. Hay otros pasajes donde él hablará ampliamente de ello, pero ahora simplemente nos está diciendo: miren, les voy a hablar de varias cosas y les quiero decir que lo investigué con toda mi inteligencia, con todo el conocimiento que Dios, observé y llegué a muchas conclusiones. Pero llegamos al capítulo 2 y encontramos que él usó un segundo método de investigación. No solo se quedó en la observación, ahora él dio paso a lo que llamamos investigación experimental o empírica. Parte de esta investigación, el predicador se usó a sí mismo como un caso de estudio, probando con distintos recursos, con distintas variables, para ver qué efecto producían en su propia vida. Mira sobre cuál fue la primera cosa que él investigó: sobre la búsqueda del placer. Capítulo 2, verso 1. Entonces me dije: ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije: de la risa es locura, y del placer me pregunté: ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría, y echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo, que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Verso 4. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes de las provincias, y me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de mi labor. El predicador se convirtió, en medio de su investigación, en lo que la filosofía actual llamaría un hedonista. El hedonismo es esa forma de vivir, o esa corriente filosófica que considera el placer y la ausencia de dolor como el fin supremo de la vida humana. En otras palabras, vivir para conseguir tu propio placer y bienestar por encima de todo. Es así, esa es la forma en cómo vive alguien hedonista. Solo en estos versos, este rey, este predicador menciona que él vivió para disfrutar del vino, de edificarse grandes casas, diseñar y plantar jardines, bosques, huertos y los estanques para regarlos. Disfrutó el tener sirvientes comprados y nacidos en casa, ganados, hacerse oro y plata y hacerse de tesoros. Nos dice que disfrutó de la música y del sexo. Si vas al libro de Reyes, el libro nos detalla que recibía tanto oro en tributos que la plata acabó siendo de poco valor durante su reinado.
Disfrutó de la fama y el reconocimiento de reyes de muchas naciones que venían a verlo. Cuando él dice que no se negó nada de lo que se le antojara, hermanos, nosotros ni siquiera podemos imaginarlo. La mayoría de las personas se abstiene por lo menos a la quincena para poder comprar algo. Ahorramos y nos limitamos con muchas cosas. Pero este hombre tuvo todo tipo de riquezas, todo tipo de comodidades, todo tipo de belleza, siempre a su alcance. Todo lo que deseaba finalmente podía ser suyo. Tenía la sabiduría, la autoridad y la riqueza para conseguirlo. Pero aunque nosotros estemos lejos de su inteligencia, de su influencia y de su riqueza, parece increíble que 3000 años nos separan de Salomón, pero nuestro corazón, 30 siglos después, en otro lado del mundo, en otra cultura, con otro idioma, pero nuestros corazones siguen buscando las mismas cosas. ¿Cuál fue la conclusión del predicador? Después de probar en todos estos placeres, en todos estos deleites, verso 11: consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. En otras palabras, no hay placer creado que pueda saciar el corazón del hombre. Escuchen, familia y amigos, la conclusión del predicador, después de observar cuidadosamente y disfrutar en carne propia todos estos placeres en abundancia, debemos comprender: si la vida se trata solo del placer, de saborear los mejores manjares, o construir y vivir en tu propio paraíso terrenal, si la vida solo se trata de poseer más y más riquezas, de disfrutar cosas cada vez más preciadas y exclusivas, o si se trata solo de experimentar el placer sexual una y otra y otra y otra vez, esta vida será para nosotros como correr tras el viento. Nunca sentirás que alcanzaste la meta. La vida se nos irá como vapor junto con sus placeres pasajeros, efímeros, y nunca veremos el provecho de ellos en esta vida bajo el sol. ¿Por qué? Porque ningún placer creado puede satisfacer completamente tu corazón y el mío. Para nuestro beneficio, esto no es lo único que la Biblia dice sobre el placer. La visión del predicador debajo del sol no es el panorama completo. Así que veamos algunas porciones que nos dejan ver cómo Dios ve el placer, cómo es el placer según Dios. Lo que hallamos en la Biblia de tapa a tapa. No es la historia de un Dios que es aguafiestas, indignado por las sonrisas, la belleza, las amistades, los anhelos, el sexo. No, esa no es la historia del Dios de la Biblia. La Biblia nos presenta a Dios como un diseñador creativo por excelencia, un creador de un universo maravilloso, que contiene inmensa diversidad de placeres santos, legítimos, que Él mismo creó para que su humanidad santa, perfecta, disfrutara en ese lugar llamado Edén. Él no solo creó el universo funcionalmente, no, Él lo hizo lleno de cosas disfrutables. Y nos creó a ti y a mí, los seres humanos, con la capacidad de disfrutar también la creación. Esa capacidad incluye que tú y yo podamos tener disfrutes o deleites físicos, mentales, emocionales y deleites espirituales. Una de las frases que más se repiten en el relato de la creación en Génesis capítulo 1 es la siguiente: y vio Dios que era como bueno. Y vio Dios que era bueno. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, cada vez. Y vio Dios que era bueno. Y llegamos al final del relato en Génesis 1:27, que dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo
Y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, toda ave de los cielos, a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Verso 31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y era bueno en gran manera. El retrato de Edén, queridos hermanos, el cuadro de Edén es el de un templo y un paraíso. Un templo porque fue el lugar que Dios creó para que Él y su humanidad pudieran tener una estrecha amistad, una estrecha relación, donde le conociéramos y adoráramos. Pero no era solamente un templo, era a la vez un paraíso, porque ellos podían disfrutar de todas las alegrías y placeres que Él mismo había diseñado y creado para ellos. Piensa por un momento en todo lo que Dios creó para nuestro deleite, para deleite tuyo y mío. Piensa en la naturaleza, la comida, los aromas, una gran variedad de paisajes, climas, texturas, sabores. Tú y yo podemos experimentar no una emoción o dos, sino muchas. Distintos estados de ánimo. Algunos nos deleitan, otros nos protegen, otros nos ayudan a expresarnos con las personas a nuestro alrededor, de manera que nos distinguimos racionalmente de los animales. Podemos disfrutar de conocer a personas con muy distintos temperamentos. Podemos sentir su amor y expresar el amor con palabras, gestos y caricias a nuestra familia. Dios creó con un diseño de forma perfecta y placentera el sexo para disfrutarlo en el matrimonio. Además, podemos disfrutar de comprender, aprender, memorizar, estudiar, indagar. Podemos apreciar la belleza en los sonidos, en las palabras, en las imágenes, en los conceptos. Y podemos mezclar todas esas cosas. Todo eso fue creado por un buen Dios para el bien de sus criaturas. Es maravillosamente abrumador tanta belleza y tanta bondad que Dios nos regaló en placeres legítimos y puros que Él diseñó para nosotros. Cuando Dios estaba diciendo todo es en gran manera bueno, Él estaba diciendo: todo lo que he creado, incluido el placer, refleja mi gloria, refleja mi carácter bondadoso. Al mismo tiempo, todo esto será bueno para el hombre. Adán y Eva encontraron ahí placer en su comida, su hogar, sus cuerpos, su convivencia, su sexualidad, sus roles en el matrimonio, su trabajo en Edén. Pero sobre todo, tenían el placer, el inmenso placer de tener comunión con Dios, a quien sin el estorbo del pecado ni de la maldad pudieron conocer y disfrutar caminando por el huerto junto con Él. Él era su mayor placer. Pero había un elemento que hacía que el placer fuera bueno y legítimo. Sin este elemento, el placer es distorsionado. El placer que Dios les brindó, todos estos placeres, contenía límites. Tenía límites. En cuanto a todo lo que ellos podían disfrutar, Dios estableció explícitamente un límite. Génesis 2, 16 y 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrán comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y allí en los límites estuvo el problema para Adán y para Eva. El problema es que pensaron que podían hallar mayor placer sin Dios, pasando por alto sus límites, estableciendo sus propias reglas, dejando de lado lo que Dios ha establecido, pensando que podían salir bien librados. Y amigos, hermanos, ustedes conocen el resto de la historia. Lo que parecía una gran oferta se convirtió en una tragedia cósmica para ellos y para nosotros, que vivimos con las consecuencias de aquella desobediencia.
Escuchen bien, el problema no es que nuestro Dios, el Creador, sea un aguafiestas. El problema es que no es ni siquiera que Satanás nos presente espejismos engañosos de placer. No, el problema realmente está en nuestro propio corazón, cuando nosotros queremos vivir fuera de los límites del Señor. Los límites que Dios puso al placer con el fin de proteger a sus criaturas. El problema no es disfrutar del placer en la creación, es cuando tomamos lo creado y el placer que nos brinda y hacemos de eso lo más importante de nuestras vidas. Dios en la Biblia lo llama idolatría. El autor del libro de Romanos dice que la humanidad ha sustituido al Creador y ha comenzado a adorar lo creado. Ahora escucha bien, cuando hablamos de idolatría, no necesariamente tiene que ver con orar, venerar, adorar a una imagen, a una persona o a una idea que no sea Dios. Idolatrar es dar a cualquier cosa el lugar que solo Dios debería tener en nuestra vida y corazón. Eso es idolatría. Y hermanos, el placer es la religión de este mundo. Aunque mucha gente tiene otra religión, pero el placer es la religión de este mundo desde el día en que Eva decidió ir y tomar el fruto que Dios dijo, no comas porque morirás. Para algunos el ídolo y el placer que les brinda está en la comida o la bebida. Y no necesariamente una bebida alcohólica, vale aclarar. ¿Cuántos cristianos hay que no pueden dejar X marca de refresco, verdad? Ahí los ves llegando a la reunión con su botellita, pero no pueden pasar ni el tiempo del culto. Para algunos el ídolo está en tener cierto reconocimiento o estatus, ya sea social, profesional, académico, cierto estatus religioso, cristiano. Para otros el placer está en las compras, en el tener, en el estrenar. Ahora ya ni siquiera tienes que ir al centro comercial, ¿verdad? Qué rico es comprar en línea. Estar checando tu pedido a ver si ya llega el Shein. Para otros es tener cierto tipo de actividades sociales. Y si no salen a ciertos paseos cada semana, si no van de vacaciones número de veces al año, no tienen gozo. Para otros el éxito, el placer está en tener un buen sueldo que llega con seguridad y prestaciones favorables. Pero escucha con atención, aunque todas estas cosas pueden estar incluidas dentro de ciertos límites como placeres santos, legítimos, que sí podemos disfrutar, tú debes saber algo importante, es que Dios y el placer no están divorciados. Incluso después de la caída en Génesis 3, después de la entrada del pecado en escena, Dios sigue animándonos en su palabra a que disfrutemos del alimento, de la naturaleza, de la belleza, del matrimonio, del sexo, del trabajo, de los amigos, de la fe y por supuesto de Él. En el Nuevo Testamento la realidad no es diferente. Primera de Timoteo 6:17, Pablo escribe a Timoteo diciéndole que Dios nos da abundantemente todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. Wow. Este no parece la presentación de un Dios que ha condenado todo tipo de placeres. No, al contrario, mis hermanos. Si Dios te ha bendecido con estas cosas, disfrútalas, sabiendo que Dios es el único creador y dador de placer verdadero, duradero y santo. Pero también debes saber que ningún placer creado puede satisfacerte como solo Cristo puede hacerlo. La pregunta finalmente es, ¿y qué haremos nosotros con el placer? ¿Qué haremos tú y yo con el placer en nuestras vidas? ¿Tomaremos el camino que tomó el predicador la mayor parte de su vida? ¿De idolatrar el placer para nuestra destrucción? ¿O tomaremos el camino de disfrutar las cosas legítimas dentro de los límites que Dios ha establecido para protegernos? Tomaremos estos placeres disfrutándolos y dando gloria a Dios al hacerlo para nuestro bien en esta vida y en la eternidad. Esa es la pregunta. Mi oración es que en la gracia de Dios tú
tu familia, tus hijos, yo, mi familia, mis hijos, cada miembro de esta iglesia y cada persona inconversa que pueda estar escuchando este mensaje pueda poner a Dios como el centro de su vida, de su salvación y también de su placer, con el fin de que así sea, de que así puedas hacerlo. Quiero compartir contigo algunas resoluciones que podrías poner en práctica el día de hoy, algunas aplicaciones que tú y yo debemos hacer si queremos tomar el camino de disfrutar el placer para gloria de Dios, dando la espalda a la idolatría, quitando los placeres del primer lugar y disfrutándolos después de poner a Dios en el centro. En primer lugar, no trates de hacer de este mundo tu paraíso. No trates de hacer de este mundo tu paraíso. Yo te estaré repitiendo en muchas ocasiones a lo largo de esta serie. Recuerda que vivimos en el mundo caído de Génesis 3. Debes tener eso en mente. Estamos viviendo en un mundo roto, herido por el pecado. Hay vestigios de eso en nosotros. De tal manera que cualquier esperanza de que este mundo sea un paraíso perfecto es una expectativa irreal. Nunca sucederá. No lo pudo lograr ni el hombre más sabio, con más poder y más riqueza sobre la tierra. Y aquí está su testimonio. Al igual que el predicador, las personas quieren un matrimonio idílico, una casa de ensueño, fiestas, viajes, comodidades, deleites. Pero incluso si Dios en su soberanía, bondad y sabiduría te concediera todas o algunas de estas cosas, escucha bien, aún así esas cosas no harán de este mundo un paraíso. Edén era el paraíso maravilloso que la Escritura nos ha descrito por una sola razón. Dios estaba allí. Dios estaba allí. Él era el que hacía de Edén un paraíso. Él era la fuente de placer y gozo constante para Adán y para Eva. Y eso no puede darlo ni la sabiduría, ni las riquezas, ni los lujos, ni los placeres, ni las personas, nada. Cualquier Edén que tú y yo podamos construir sin Cristo, tarde o temprano se convertirá en cardos, espinas, sudor y lágrimas. Así que no trates de hacer este mundo tu paraíso, porque ningún placer creado puede satisfacer tu corazón como solo Cristo puede hacerlo. No hagas de este mundo tu paraíso. En segundo lugar, no cedas a la trampa de vivir deseando y persiguiendo el placer. No cedas a la trampa de vivir persiguiendo el placer. Esta búsqueda insaciable no comienza con tus acciones, no comienza con tu cuerpo. Generalmente pensamos en la búsqueda del placer y pensamos en lo que hacemos físicamente con nuestro cuerpo, con nuestros recursos materiales. Pero la búsqueda insaciable del placer no comienza con lo que haces, comienza con lo que deseas en tu corazón. Específicamente con lo que deseas más que Dios. Así que cuida lo que deseas. No estoy hablando solamente a inconversos, estoy hablando también a creyentes, a cada creyente aquí presente. Ustedes, hermanos, y yo podríamos estar caminando por el camino angosto, haber entregado nuestra vida genuinamente al Señor, yendo hacia la vida eterna, y de pronto ser distraídos, ser fascinados y deslizarnos por esta trampa resbaladiza de vivir persiguiendo lo que este mundo ofrece. Pastor, ¿cómo cree? Le pasó al predicador, le pasó al hombre más sabio. ¿Qué te hace pensar que no podría pasarnos a nosotros? En el libro de Jeremías, el profeta habla en nombre de Dios a su pueblo. Jeremías capítulo 2, verso 13. Este es Dios hablando: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua.
¿Acaso Israel o mi pueblo es un esclavo o un siervo nacido en casa para que sea convertido en presa? Hermanos, el mensaje del Señor era claro, es claro. Me han cambiado, se han hecho de cosas que no pueden saciarles y se han convertido en esclavos nuevamente. En el mismo tono, el apóstol Juan escribe en el Nuevo Testamento, exhortando al pueblo de Dios y diciendo: no amen al mundo. Primera de Juan 2, verso 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Te das cuenta cómo comienza en el corazón? Porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que cuida hacia dónde apuntan tus anhelos y tus deseos, y por supuesto tus acciones. No dediques demasiado tiempo, demasiado fervor a los deseos de tu corazón. No dediques demasiada fuerza de tu cuerpo a perseguir el placer efímero que este mundo te ofrece, porque ningún placer creado podrá satisfacerte a ti o a mí como solo Cristo puede hacerlo. Así que no hagas de este mundo tu paraíso. Número 2, no cedas a la trampa de vivir persiguiendo el placer. Número 3, disfruta de Dios y todo lo que Él creó para ti. Disfruta de Dios y luego disfrutarás de todo lo que Él creó para ti. El conocido pensador y novelista C.S. Lewis, que fue el autor de las Crónicas de Narnia y además fue un cristiano ferviente, él escribió lo siguiente: si encuentro en mí mismo un deseo que ningún placer o experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que yo fui hecho para otro mundo. Si ninguna de mis alegrías terrenales satisface mi corazón, eso no demuestra que el universo sea un fraude. Más bien demuestra que las alegrías terrenales nunca fueron destinadas a satisfacerme, sino solo a despertar mi deseo por la fuente del placer real. Tom Brady tenía razón, tiene que haber algo más que esto. El predicador tenía razón. Después de todo, si la vida solo se trata de los placeres, todo es como vapor, es inútil y no hay ningún provecho. Pero ahora, al mirar toda la Escritura, nosotros sabemos que esa fuente de gozo, ese algo más, eso de lo que hablaba Luis y el predicador inspirado por Dios, esa fuente de gozo eterno, puro, perdurable, no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, Juan capítulo 15, verso 11: estas cosas les he hablado para que mi gozo, mi placer esté en ustedes y entonces su gozo sea perfecto. Escucha muy bien, decir que somos cristianos, cuando tú y yo decimos yo soy cristiano, no es simplemente una afirmación de lo que creemos, es también una afirmación de que Cristo es o debería ser la fuente principal de nuestro placer en esta vida. Decir que soy cristiano implica que no hay otra cosa que yo deseo más, que yo busco, que yo persigo y disfruto más que el gozo y placer que Cristo produce. Así que mi pregunta para ustedes esta mañana es: ¿en dónde se encuentra tu paraíso? ¿En quién se encuentra tu alegría y tu deleite? ¿Qué tipo de placer es aquel que si lo perdieras ahora mismo y para siempre, tu felicidad se acabaría, tu alegría se derrumbaría? Hermanos, amigos, creyentes y no creyentes, Dios les está llamando a conocer a Cristo y poner en Él el centro de tu satisfacción y gozo. Podrás disfrutar de muchas cosas con las que Él nos ha bendecido. Cosas buenas, placenteras y puras que Él nos permite disfrutar. En los mensajes que hablaremos en las semanas siguientes,
veremos mucho más de cómo Dios nos permite y nos invita a disfrutar de las cosas creadas. Pero en este primer mensaje, el Señor nos llama a definir el todo por el todo, no los pequeños detalles. Por eso tú debes saber y definir que los placeres efímeros del pecado parecerán irresistiblemente seductores si tu gozo por Cristo es demasiado pequeño. La receta para que puedas ver los placeres del pecado, tan pequeños y pasajeros como son, como realmente son, para que puedas ver el peligro que realmente representan, para que detectes la falsedad de su promesa de placer pasajero, para que puedas entender a tiempo el gran dolor que te causaría ir por ese camino. La receta es: haz de Cristo tu mayor deleite, tu mayor fuente de placer, porque ningún placer creado puede satisfacerte como solo Cristo puede hacerlo. Así que no hagas de este mundo tu paraíso. No vivas persiguiendo el placer. En lugar de ello, disfruta de Dios y luego de lo que Él ha creado. Y finalmente, pon tu mirada en el placer que se encuentra más allá del sol. Pon tu mirada en el placer que se encuentra más allá del sol. Ustedes y yo podríamos perder todo en este mundo, pero si Cristo es el Señor de tu vida, de tu corazón, todavía te espera el mayor gozo y el mayor placer que un ser creado podría experimentar en la eternidad con Cristo. El placer que solo el creador de todos los placeres podría dar. No importa si tuviste en esta vida lo que se consideraría una vida de ensueño, la vida soñada. Si tú eres un creyente, todavía no has disfrutado nada. No importa si tuviste lo que los humanos podrían considerar la vida más miserable. Quizás una vida difícil de aflicciones, problemas, enfermedades, decepciones, traiciones. Si tú eres un creyente, todavía te espera el mayor gozo, el mayor placer. Por eso debes poner tu esperanza en el placer que está más allá de esta vida. Hubo un hombre que estaba a punto de vivir sus últimos minutos. No sabemos mucho de él, la Biblia no nos habla detalles, pero por el hecho de que sus últimos minutos estaba viviéndolos como un hombre condenado a muerte, puedes imaginarte el resto de su vida. Simplemente se dice que estaba colgado al lado de nuestro Señor Jesucristo, dos malhechores. Uno de ellos es el hombre que te estoy hablando. Su vida acabó por causa de la sentencia de muerte que se ejecutó ese día, murió. Pero su vida acabó también con una promesa que superó todo lo que pudo haber sido su vida. Lucas capítulo 23, verso 39. Y vamos a leer hasta el 43. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba a Cristo insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro malhechor le contestó y reprendiéndolo dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Hermanos, no es esta tierra donde está nuestra esperanza. El predicador y un hombre tras otro pueden preguntarse al final de su vida sin Dios: ¿qué provecho me ha dejado esta vida y lo poco o mucho de placer que he disfrutado? Y si vivieron sin Dios, todos responderán como estos hombres: parece que hacía falta algo más, todo se fue como humo. Pero para aquellos que hayan puesto en Cristo
su Señor y Salvador, el centro de su vida, el centro de su placer, ellos podrán decir sin temor a equivocarse: esta vida ha sido completamente provechosa. He conocido aquí al que me espera en el paraíso. Ningún placer creado en este mundo puede satisfacernos como solo Cristo puede hacerlo. Que esa sea la razón de nuestra vida y la meta que perseguimos día con día. Padre Santo, estamos delante de ti, Señor, con nuestro corazón expuesto delante de tu palabra, Señor. No somos diferentes del predicador, no somos distintos de la gente del mundo, Señor, porque debemos reconocer que muchas veces, a pesar de conocerte, hemos puesto nuestro placer, nuestra esperanza en las cosas pasajeras, efímeras que este mundo ofrece. Señor, si hemos de decir algo en oración ahora, es: perdónanos por todas las veces que Jesús se convirtió en un accesorio más de nuestra buena vida que deseamos, pero no en el Señor y Salvador, no en el centro de nuestro gozo, el que dirige nuestra vida, el que protege nuestra vida con sus límites y el que nos provee de buenos y santos gozos y alegrías, Señor. Perdónanos porque todavía, a veces dirigidos por nuestra naturaleza pecaminosa, pensamos que el gozo verdadero está detrás de la cerca que tú pusiste, Señor, para guardarnos. Perdónanos, Señor, por amar al mundo, por amar sus deseos. Perdónanos porque a veces el gozo del mundo ha sido grande y atractivo para nosotros, y el gozo de Cristo ha sido muy pequeño, Señor. Perdónanos por hallar nuestro gozo mayor con la gente que no te conoce, que no se deleita en ti, que sus gozos son completamente ajenos a lo que nosotros decimos que será nuestro gozo eterno, Señor. Y si algo más podemos pedirte, Señor, es: sigue cambiando y santificando nuestro corazón. Para aquellos, Señor, que han caminado lejos de ti, movidos cada día por una vida hedonista de perseguir su placer y bienestar, lejos de Cristo, Señor, que hoy puedan escuchar tu dulce voz llamándolos a un placer superior, no el placer pasajero del pecado y el mundo, de la fama, de las riquezas y las cosas que pronto se van a acabar, sino el placer de tener una eternidad segura con un amante y bondadoso Salvador que es Cristo. Permite que escuchen tu preciosa y dulce voz llamándoles y diciéndoles: ven, sé mi hijo, hay un paraíso para ti. Permítenos, Señor, vivir por ese gozo supremo, que Cristo sea nuestro gozo, Señor, y nuestra meta cada día de nuestra vida. En su nombre lo pedimos. Amén.